Bueno, hola, ¿qué tal? Estamos en el 8 de junio. Hay un audio que mandé en marzo, que tiene que ver con el tema de las relaciones humanas y cuánto nos enseñan las relaciones humanas, ¿verdad? Cuánto nos enseña la interacción. Es impresionante las cosas que aprendemos en la interacción, las cosas que afloran de nosotros en la interacción, que con este confinamiento nosotros acudimos a cierta reserva que tenemos. Ahora hablaba con un compañero que había agarrado la guitarra y me mandaba una canción increíble, que practico 4 horas con la guitarra, o sea que hemos ido a nuestro nicho de creatividad y de intimidad, y que eso está bueno. Sin embargo, las relaciones humanas nos permiten vernos a nosotros mismos, sacar habilidades que tenemos, y producto de que hace muchísimo tiempo que quizás no nos relacionemos de esa forma, hace que esas habilidades nosotros la vayamos perdiendo, ¿no? O se vayan adormeciendo. Entonces escuché este audio y digo, voy a hacer un video para reforzar un poquito esto, porque me parece que está bueno. Cuando nosotros vemos, miren qué interesante, cuando nosotros vemos una persona o nos acercamos a una persona o vamos a conocer una persona que nunca hemos visto, acuden a la cita por un mecanismo de supervivencia y de adaptación, y por un instinto de supervivencia acuden a la cita, como un mecanismo adaptativo, prejuicios e interpretaciones de lo que puede llegar a ser esa persona, acorde a qué, acorde a qué, acorde a la postura, al somatotipo, a cómo habla, cómo gesticula. Esto viene de la parte, digamos, animal, de la parte bien instintiva, ya sea un animal que vio algo determinado y después se va acostumbrando que eso no lo va a atacar, que eso por la forma que tiene, por cómo se mueve, no va a ser una amenaza para él. Sin embargo, hay otras que viene ya en el ADN esto, ¿verdad? Viene en la parte de los genes, en los animales, como ven cierta planta que le hace mal, ya no la come, o sea que en forma instintiva te vas dando cuenta por un montón de información que te llega de que eso puede ser una amenaza o no. Pero esto no es real para el ser humano. Esto sirvió para un tiempo determinado, ¿verdad? Pero esto, cuando nosotros nos encontramos con determinadas personas y que acuden a la cita, miren lo que dice la programación neurolingüística, ¿no? Que dice que acuden a esa cita 20 opiniones e interpretaciones de esa realidad, de cómo habla la persona, de cómo gesticula, de qué timbre de voz tiene, de cómo mueve los brazos, de qué temas habla. Ya hay 20 opiniones preconcebidas de esa persona. Preconcebida quiere decir que esa persona no es eso. El tema de la programación neurolingüística nos habla justamente de que seamos conscientes de esa calibración para relacionarnos con esa persona de una forma natural y espontánea, y no de una forma que tiene que ver con nuestra experiencia o con nuestro pasado, sino nuestro pasado se está anteponiendo a la realidad. ¿Y qué significa eso? Que no nos permite conocer a las personas tal cual son, sino ya tenemos eso en el medio, ¿verdad? Este, o sea que para que no sea la programación neurolingüística, por ejemplo, nos aclara de que este proceso acude a la cita, y que para que nosotros no seamos esclavos de esas impresiones y que ellas no nos gobiernan. Porque si ellas nos gobiernan, si esas impresiones predominan en nosotros vivimos con el piloto automático y vivimos lejos de nuestra naturalidad y de nuestra espontaneidad, y vamos perdiendo esa capacidad interna, íntima, intuitiva de conocer a las personas como son, no como deberían ser, ¿verdad? Ejemplo de esto es cuando nosotros vamos y estamos con una persona y estamos esperando que las personas se comporten como nosotros queremos y no como ellas son. Y en definitiva sufrimos porque ellas no responden a nuestra expectativa. Esas expectativas pueden ser, ya sea que hable
como nosotros queremos, que piense como nosotros queremos, esperamos que esa persona no diga malas palabras o diga malas palabras o que tenga una razón o que tenga las mismas razones que nosotros, estar como de acuerdo. Y si esas expectativas no coinciden con lo que nosotros somos, digamos, a veces consideramos que esa situación sea agradable o desagradable o no esté acorde a nuestros criterios, ¿verdad? Ser así es condenar a las personas y condenarnos a nosotros, porque es imposible que las personas se acomoden a nuestras expectativas o que esperemos que las personas respondan a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Bueno, un poco para seguir con este hilo, estamos en esa situación, estamos relacionándonos con una persona que no hemos visto nunca y acuden 20 opiniones. Esto es increíble y es así, ¿verdad? 20 opiniones. Y esas 20 opiniones pueden ser extremadamente contagiosas. Esto pasó a un estigma de un profesor de dibujo, recuerdo, que se iba pasando de generación en generación. Este profesor es así, 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 así. Y ya teníamos ese estigma, esa conclusión y esos criterios de que ese profesor, y no podíamos ver nada más. Inclusive con ese estigma el profesor se empezaba a comportar así, porque nosotros esa impronta de cómo uno percibe hace que genere conductas en los demás que son acordes a lo que uno quiere percibir de esa persona. Este profesor de dibujo era una persona bueno, que nosotros consideramos que era así y ya venía de generación en generación de que era así. Casualmente la conocí a esta persona en su casa porque fuimos a comer con nuestros padres y la persona nada que ver con lo que yo pensaba, ¿no? Nada que ver con lo que yo pensaba y me hizo rever cuán contagioso es esas conclusiones que nos pasan de otras personas de cómo son. Esta persona es así, así, así y ya le hacemos un marco, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Después, esto es contagioso, ¿verdad? Y esto no le hace mal a la persona, no hace mal también a nosotros, porque nosotros empezamos a ver con ojos prestados, con lentes prestadas, o con ideas prestadas, o con criterios prestados. Esto también no escapa a las ideas políticas, a ver las personas y generalizar que las personas con determinada tendencia política son así, o que con determinada religión las personas son así. Miramos y encapsulamos no solamente a una persona, sino a una organización o una institución, ¿verdad? Sigo yendo al punto para ser un poco más corto y escueto. Si tenemos historia con esa persona, si la conocemos a esa persona recurrentemente, después tenemos también nuestra historia. Tenemos los prejuicios si no somos conscientes, nuestras opiniones acorde al somatotipo, a cómo habla, a cómo se mueve. Y tenemos también la historia, que puede ser agradable o desagradable. Entonces, esa historia y esas impresiones que tenemos de cómo somos nosotros, de cómo es la persona, se va agrandando tanto a lo que sucede después, lo que puede suceder es que no estemos relacionándonos con la persona, ni estemos relacionándonos con nosotros, ¿verdad? Sino estamos relacionándonos con una fantasía o con una ilusión. Entonces la relación deja de ser una relación íntima. Íntima tiene un significado muy lindo. In es interior y timo es romance. La intimidad en una relación se va perdiendo. Ese romance interno se va perdiendo para esclavizarnos o colonizarnos o encapsularnos en ideas preconcebidas y en reacciones emocionales que nada tienen que ver con esa persona. Está bueno esto tomado en cuenta, como esa intimidad, ese romance íntimo, viene de romance, ¿verdad? Ese romance interno y esa percepción espontánea, natural, se va perdiendo producto de que va germinando allí un montón de cosas que nada tiene que ver con nosotros. Y eso, como ya dije, no tiene que ver con la persona que estamos tratando, sino tiene que ver con nosotros. Eso, según Krishnamurti, un autor, es uno de los mayores índices de violencia.
imponer, encapsular, estigmatizar a una persona en base a criterios, a lo que esperamos de él, a la expectativa, a los prejuicios y a las interpretaciones. O sea que no estamos relacionándonos con la persona, estamos proyectando todo un pasado y nos está gobernando él allí. O sea que acá las 20 opiniones que al principio sin conocerla teníamos, se puede aguzanar, digamos, o agrandar producto de nuestras proyecciones, porque a veces nosotros vemos en esas personas, en caso que no nos agradara, vemos, según Carl Gustav Jung, para ver nuestra sombra, es mucho más fácil verla en los demás. Las vemos en los demás porque es muy difícil verlas en nosotros mismos, porque casi hay una resistencia tan grande en ver nuestros defectos, que es muy fácil, según Carl Gustav Jung, ¿verdad? Vemos en nosotros lo que no vemos en nosotros mismos. Por eso son importantes las relaciones humanas, por dos cosas. Primeramente, para saber y distinguir si eso es un íntimo, es un romance, o si eso es una esclavitud. O si el pasado nos gobierna, o si la inocencia quiere germinar allí. Si no, la relación está teñida por nuestro pasado y por nuestros prejuicios. Como dice Corbera, la situación en una relación humana, si te altera o te enoja, tiene más que ver con vos mismo que con la situación misma. La situación de una relación humana, si te altera o te saca, digamos, tiene que ver más con vos mismo que con los demás. Tiene que ver con esas interpretaciones o esos juicios que hemos hecho que con los otros, ¿verdad? Bueno, en síntesis, acá hay una anécdota chiquita, la voy a hacer para hacer el corto video, porque tenemos a veces poco tiempo para mirarlo, pero hay un señor, salió en el diario, un artista que venía del Amazonas, y trabajaba con los indios, me encantó, fui a la casa, me lancé intuitivamente a verlo, un señor vestido de una forma que no estaba en mis estereotipos y en mis criterios, ¿verdad? Pero bueno, el tema era en ese caso, ¿verdad? Fue hace muchos años, estaba muy interesante y bueno, y no podía ver lo que estaba así, cómo estaba vestido, ¿verdad? No voy a entrar en los detalles de la vestimenta, pero era algo que bueno, que no estamos acostumbrados a ver. A ese señor esa tarde lo llevé a Magisterio, entró a Magisterio y las personas no ataban cabo de quién era, porque si una persona iba bien, entraba en el marco, en los cánones de cómo debe estar vestida para dar una charla, las personas, bueno, reaccionan de una forma, pero esta persona no entraba en los cánones de una persona que iba a disertar sobre un tema. La presenté y la persona, digo, por las miradas y por cómo reaccionaban ante esa situación, me daba cuenta de que, bueno, hablaban entre ellos, se sonreían, inclusive hacían miradas, ¿verdad? Este señor entró a hablar y casualmente pedimos la otra hora siguiente a la profesora porque quedaron encantados con cómo él contaba que trabajaba en la parte artística con los indios, ¿verdad? En el Amazonas adentro, ¿verdad? Al otro día me fui osado y lo llevé a un liceo determinado, no en la ciudad, acá donde yo vivo, y por lo que había pasado el día anterior, le dije que se tomara un ómnibus, yo llegué un poco más temprano, fui al liceo y la directora me decía, bueno, ¿y dónde está? Ya va a llegar, ya va a llegar. No lo había visto, de que él estaba al lado mío sentado tomando una bebida, ¿no? Una bebida analcohólica, no estaba tomando una bebida ahí. Y cuando lo miré no me atreví a decirle a la directora que era él. Mientras pasaban los alumnos y iban ingresando al liceo, le decían, mira este pichi, quién es anda a estudiar, yo qué sé, un montón de cosas, ¿no? Le decían, lo miraban y se codeaban, mira quién es, está aquí. Inclusive salió una señora que trabaja allí de limpieza y le dijo, ¿y este quién es? A todo esto no pude yo decirle que era el señor que disertaba. Todos estaban en el salón de actos y apareció él. Y la directora dice, él sí, era el que estaba allí afuera. Sí, le digo, tranquila,
confía en mí, le digo, vamos a ver qué pasa. Pero por dentro temblaba de una forma, porque bueno, estaba toda la imagen mía allí. El Señor entra, se sienta allí y todo el mundo vociferaba y se reía, ¿verdad? Y empezó diciendo esto. Yo estaba en la puerta casi afuera porque había tanta gente, yo había dado una propaganda bárbara y no podía creer que, bueno, que estaban, bueno, pónganse en mi lugar. Y de repente este artista dice, empieza así, en el lugar de donde yo vengo, a las personas no se valoren por los celulares que tienen. En el lugar donde yo vengo, no se valora a las personas por el auto que andan o por los vehículos que tienen. En el lugar donde yo vengo, no se valora a las personas por el confort que tienen o por el dinero que tienen o por cómo hablan. En el lugar donde yo vengo no se valora a las personas por cómo están vestidas. Ahí cuando dijo eso se hizo un silencio sepulcral. Inclusive la directora me empezó a mirar. En el lugar donde yo vengo, a esas personas no se le valoran por lo que tienen, porque esas personas solo tienen una aldea que comparten y andan desnudas. En ese momento se hizo un silencio cuando el corazón habla y la verdad habla. Cuando el corazón de verdad se pone en manifiesto, la mente se calla. En ese momento yo solamente escuché 2 palabras que dijo la directora. 3 palabras, voy a buscar la cámara para filmar. Los chiquilines estuvieron muchísimo tiempo escuchándolo allí. Inclusive después de salir, de terminar la charla, se puso espontáneamente a hablar con los gurises, jugar a unos juegos que ellos tenían. Aquí pongo en manifiesto lo que es la percepción. Cuánto daño puede ocasionar la percepción cuando nosotros nos dejamos gobernar por los estereotipos, por las situaciones, ¿verdad? Por cómo miramos la realidad. Bien claramente como estamos a veces encasillados en cómo debe ser unas personas, en cómo debe ser un disertante, en cómo debe ser un artista, y no a veces, muchas veces, en ese caso, porque bueno, yo estaba forjando esto, ¿no? Pero en muchos casos, a veces desperdiciamos de conocer a las personas o vivir una situación porque el pasado de alguna forma nos gobierna. Siguiendo un poco con esto, en el libro de Leo Buscalia de Vivir, Amar y Aprender, que lo recomiendo, dice muchas cosas. ¿No? Uso mucho este ejemplo porque me llegó el psiquiatra y dice, basta que le digas a un niño 3 veces que tartamudea para que él comience a creer que es así y empezar a tartamudear. Cuántas cosas a nosotros cambia nuestra valoración, ¿verdad? De la que tenemos y de qué manera a veces nos comportamos según lo que nos dicen. Qué importante es deshacer esos prejuicios y esas interpretaciones en los niños para que ellos no adquieran y no se impregnen de esas impresiones, ¿verdad? Que después los pueden de alguna manera gobernar y lo pueden dominar si no son conscientes. Por eso es importante también las valoraciones que tenemos de nosotros mismos, que esas valoraciones no sean rehenes y no estén sujetas a criterios sociales. Nosotros valemos y solamente una persona puede saber lo que vale cuando pasa por desafíos, cuando pasa por etapas cruciales, cuando tiene que atender a una persona con discapacidad, cuando tiene que atender a su madre, a su hijo que está en una etapa límite de vida, cuando en la tragedia de los Andes, cuando esas personas veían que tenía que extralimitarse. Por eso bienvenidos los desafíos, bienvenidos a aquellas cosas que nosotros tenemos que, aquellas oportunidades que nos brinda la vida, que nosotros tenemos que
digamos, de alguna manera transitar, porque si la vemos como una oportunidad, podemos crecer, podemos extralimitar nuestras posibilidades, ¿verdad? A contrapartida, podemos un poco a través de, con esta información, empezar a ver desde el corazón y no desde la razón. A ver desde nuestra esencia y no de nuestras reacciones emocionales. Aprender a responder y no reaccionar. Aprender a ver desde nuestra inocencia y de nuestras ideas preconcebidas. Porque estas tienen más que ver con nosotros mismos que con la realidad que vemos. Como dice el dicho, no miremos la paja en el ojo ajeno, y no enjuiciemos la realidad a veces, que tiene que ver con nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, a veces cuando la realidad es apretada, es brava, por ejemplo en el caso de nuestros hijos, y que nosotros, es muy sencillo nosotros no tener reacciones emocionales, interpretaciones en juicio cuando la vida es confortable, cuando está todo estable, ¿verdad? Por eso es bueno, hay unos autores como Hoyo que dicen, no importa cómo sos cuando la vida está así. Si vos realmente querés saber cómo sos, es cuando la vida te sacude. Ahí es donde demostrar tu verdadera destreza. En el caso de nuestros hijos, a veces, pongo un ejemplo, cuando ellos se desajustan, muestran violencia o se sacan de verdad, a veces no necesitan solamente un límite, a veces necesitan que los escuchemos, porque basta saber recordar un poco nosotros cómo nos comportamos cuando estamos en estrés, nos ponemos nerviosos, enojados, sacados, solo porque estamos en estrés y no comprendemos las cosas. Y a veces está como el dicho que dice, ama cuando menos los merezcan, porque quizás es cuando más lo necesiten. Ama cuando menos los merezcan, porque quizás es cuando más lo necesiten. Y esto no quiere decir que el amor se da cuando uno lo merece, pero sí da cuando uno lo necesita. De veras, necesitamos amar cuando menos lo necesitan, menos lo merezcan. Porque a veces un simple abrazo hace que todas las cosas que nosotros estamos viviendo se extingan. Bueno, ojalá que les sirva este video, el tema de las ideas preconcebidas, del cuento que realicé, de mirar un poco más no tanto con el prejuicio, de ser consciente, ¿verdad? De la autoconciencia. Cuando nos sucedan eso, paremos un poco y vemos si eso es necesario. Si es necesario hacer tantos juicios e interpretaciones, si es necesario hablar tanto del tiempo malo, de que las personas como son, de los políticos cómo se comportan, del vecino, de las personas, de nuestros amigos. Omitir y suspender los juicios un poco y dejar que nuestra intimidad, ese romance interno, pueda manifestarse en nuestra vida.